Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son de interés de nuestra comunidad. Este es el primer programa del 2014 y desde luego se impone pues hacer en términos generales un ejercicio de prospectiva de lo que nos espera en el ámbito económico, político, social, desde luego de desarrollo humano al país. Y para hacer este ejercicio hemos invitado a uno de los más destacados periodistas de Chihuahua, al doctor José Luis Jaques. Bienvenido. Gracias. Él tiene el programa Palabra Propia. Y bueno, a lo largo de muchos años hemos venido haciendo un diálogo constructivo. Yo creo que coincidimos en ese punto de que el periodismo, antes que predicciones, antes que pronósticos, porque ni somos la Lotería Nacional, ni somos el horóscopo para determinar qué nos depara el destino, pues partimos del análisis de los hechos, ¿no? Y los hechos, José Luis, me dicen a mí pues que el 2014 hay muchas luces de distintos colores, para decirlo así, es decir, el escenario es incierto, hay muchos factores que habría que ponderar, pero a mí me gustaría que empezáramos primero, así en lo general, ¿cómo viste tú el cierre del 2013? Antes que nada, gracias por invitarme y gracias por tus conceptos personales. No, por supuesto, son reales. No son merecedores de ellos, ¿no? No, por supuesto que sí. Tengo un compromiso muy personal y muy personal con la sociedad chihuahuense. No es un político, no es un discurso político. Claro. Chihuahuense me debo, ¿no? Claro. Yo creo que es el trabajo continuo y permanente y sobre todo de tenacidad que el periodismo exige, ¿no? Y bajo ese principio pues tratamos de buscar una mejor sociedad, más justa, más igualitaria, menos dejada, ¿no? Y yo creo que por ese principio hemos navegado tú y yo y otro grupo de periodistas que hemos que hacer como la oportunidad de construir a un mejor Chihuahua. Y tú cuando comentábamos ahorita los aspectos del 2013, y ahorita tenemos una perspectiva del 2014 de una manera no hay melate, porque ya no le creo en el melate, porque no, ya no. Ha pasado de una falta de credibilidad impresionante, ¿no? Sí. Después de los manejos turbios que hubo ahí, ¿no? Pero bueno, pues, nos da los acontecimientos, los sucesos políticos, sociales, la actividad protagónica de algunos factores de entes de poder, como los partidos políticos, las cámaras o los gobernantes en turno, pues empiezan a actuar y luego este año dejaron ya la incertidumbre. Ahorita hablaremos de la incertidumbre, pero 2013 está en la lupa de los grandes organismos internacionales, sobre todo que corresponden a América Latina. Yo hablo de la CEPAL, de la OCDE y de PISA, ¿no? Que son los organismos evaluadores del comportamiento educativo, económico, social, económico, y ponen la lupa a México, porque ponen en luces rojas el aspecto de la pobreza, el aspecto de la educación, la economía, el aspecto de la corrupción y los aspectos de los derechos humanos. O sea, nos reprueban en ese sentido. Fíjate que estás tocando 5 elementos fundamentales que tienen que ver efectivamente para evaluar en términos muy objetivos la situación de un país. ¿Cuál es la situación real que guarda el país? ¿Cómo arriba México al 2014? Porque aquí yo siempre he insistido, esto no es un asunto de ideologías, esto no es un asunto de puntos de vista, esto no es un asunto de buenos o malos propósitos, esto es un asunto de análisis concreto de la situación específica que priva. Y yo te invito a que hagamos este ejercicio de estos elementos a partir de indicadores reales, porque yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, José Luis. Acaban de dar a conocer el INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística y Informática, que es la que se encarga de hacer estas muestras de cada mes
en 2.336 hogares mexicanos. En lo que se refiere a un indicador que es de percepción, efectivamente, pero lo miden esa percepción en cuanto a cuál es la postura que el mexicano tiene, qué espera en lo económico el mexicano, si está conforme con la situación económica y qué espera. Entonces, de acuerdo a los resultados que acaba de dar a conocer el INEGI, en el 2013 el índice de confianza del consumidor se desplomó 9.4% en un año. En un año. Y cuando hablamos de esta expectativa, ¿qué quiere esto decir? Uno, porque son los subíndices de ese indicador, ¿verdad? Que la expectativa de mejorar su situación económica se redujo en 15 puntos y tantos por ciento. Que la expectativa de que el país mejore en lo económico se desplomó también. Todo eso da una tasa de 9.4%. Entonces, estamos hablando de un indicador de percepción que se refleja en el consumo, en los consumidores, cómo perciben los consumidores. ¿Te parece que vayamos al segundo segmento de esta entrada con este tema de cómo ha evolucionado la economía, cómo el desempleo, cómo la inflación, cómo las finanzas públicas? Porque esos son los indicadores básicos. ¿Te parece? Vamos entrelazando con el aspecto de las famosas reformas estructurales. Perfecto. Regresamos. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre 2 ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto, desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Sad, orgullo de ser Watch. Segmento anterior dejamos apuntalado uno de los indicadores fundamentales para evaluar el estado, digamos, de salud, voy a decirlo así, del país, la nación, su situación económica. José Luis, pues resulta de que no hemos crecido. Fíjate que Peña Nieto, bueno, ahora que acaba de lograr, fue de su gabinete, su proyecto político, las famosas reformas estructurales, que pues, son reformas de papel, ¿no? Hay que ver los reglamentos y las leyes secundarias que, como dice el dicho, en los detalles está el diablo, ¿no? Tiene la difícil tarea de revertir los índices económicos, que no crecimos ni al 2%, fuimos de las únicas economías que no llegamos ni al 2% en América Latina, comparado con Honduras o Haití, quizá de los países más pobres. De los más pobres, exactamente. Pero fuimos el país con más pobres, con más nuevos pobres en América Latina. Le agregamos 1 millón de nuevos pobres el año pasado a la cifra de 60 millones que viven a pobreza extrema y pobreza. Sí, pobreza. ya mezclando la pobreza. Ya mezclándolo. El país que reprobamos en los últimos lugares en materia educativa, fíjate, nada más, ahorita vamos a ver las cifras y no salen de México, salen de organismos internacionales, evaluadores del comportamiento de cada uno. Entonces, tiene la difícil tarea de revertir todos esos resultados micro y macro, porque son internos y macro, porque la sociedad internacional global se está observando cómo tu comportamiento, además las economías son globales. En poco tiempo tendrá que dar resultados, porque así fue la promesa de las famosas reformas y las negociaciones.
Estamos ahorita comentamos fuera del aire que prácticamente es 1 año y medio para dar resultados rápidos, tangibles, sustanciales para la sociedad mexicana, porque el próximo año hay elecciones extraordinarias o elecciones intermedias, que son la evaluación de los gobiernos en turno, concretamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, está en una situación difícil, no es fácil. Entonces, hablar ahorita de resultados de una economía emergente, a lo mejor son sueños guajiros, ¿eh? No estamos en la panacea ni en los cuernos de la luna, pero son situaciones que en cierta manera se le está apostando y se le da la oportunidad para que este gobierno, a través de las reformas, trascienda en un estadio positivo para la sociedad mexicana, que está en veremos, ¿no? Y fíjate, junto a este fenómeno del no crecimiento, porque en realidad pues la tasa de 1.8, 1.9% con que cerró el 2013 de crecimiento del Producto Interno Bruto es inferior a la tasa de crecimiento de la población. Eso es un punto que siempre se compara. Pero junto con esto, José Luis, tenemos otro factor. Por primera vez en los últimos 3 años, la tasa de inflación se incrementa a 3.98, prácticamente 4%, que se había mantenido durante todo el sexenio pasado entre 3 y 3.5%. Y ahora hay una queja generalizada de las amas de casa. Ustedes ya de haber visitado el supermercado y se dio cuenta que aparte se está aprovechando lo de la reforma fiscal, los nuevos gravámenes, algunos productos con altas calorías energéticas, al alimento de mascotas, etcétera, para generalizar aumentos, ¿verdad? Que ya en algunos casos, un estudio en el Distrito Federal demostró que en el 20% de los productos de verduras y frutas que más consumen los mexicanos, ya hubo incrementos de alrededor del 50%, que no se justifica. Bueno, y se está esperando por el Banco de México una inflación de alrededor de entre 4 y 5%. Entonces, esta combinación de factores, José Luis, yo lo veo muy peligroso, porque si la economía no crece y sube la inflación, entonces no solo no hay acceso a poder adquisitivo, sino poder adquisitivo del salario se deteriora a consecuencia de la inflación. Se reduce el poder de compra y entonces se puede generar una situación muy delicada. ¿Tú cómo ves este aspecto? Mira, voy a darte unas... Sí. En parte respondiendo a esto que tú preguntas, pero ampliando un poquito más en el aspecto del análisis macroeconómico. México es el único país en Latinoamérica que ha aumentado la pobreza, en 2013. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL, la pobreza pasó de 2012 a 2013 del 36% al 37%. Un punto porcentual. La pobreza extrema creció del 13.3 al 14.2%. En resumen, hay 1 millón de pobres más en el país. En el resto de las 11 naciones estudiadas de la CEPAL, esta disminuyó o se mantuvo estable. En Brasil y Venezuela, el descenso supuso la salida de la pobreza de 6 millones de personas. En la actualidad, más de 60.6 millones de mexicanos viven por debajo de la línea del bienestar en un país con 120 millones de habitantes. Según datos de la CEPAL, destaca que las bajas tasas de crecimiento de la economía son una de las claves por esta situación. Ahora, México debió crecer arriba del 3.5%, pero yo, como decías tú, 1.3%. Muy escaso para las necesidades de un país que requiere tanto crecimiento. Los expertos económicos de la CEPAL creen que México tiene que crecer durante varios años al ritmo del 7% para superar las carencias y situarse al lado de las grandes economías del mundo. Fíjate, un 7% sostenido. No, pero pues te digo que no llegamos ni al 3%, que era el 1.3%, cerramos con 1.3%, que es un estancamiento. Y por eso decía yo, cuando se juntan, y los economistas lo explican muy bien, estancamiento con inflación se llama estanflación. Y un proceso de estanflación no solo produce, no crece, sino deterioro de la situación. Y esto explica el crecimiento efectivamente de 1 millón de pobres. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que, y lo acabas de decir ahorita, las reformas, aunque ya se aprobaron las reformas constitucionales, el jueves pasado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó ya la reforma financiera, que la considera clave para
en aceitar el aparato de circulación financiera, el sistema financiero en el país y generar mayores inversiones y préstamos y créditos para reactivar la economía. Pero en los otros ámbitos todavía faltan las leyes reglamentarias. La expectativa es un año y medio. ¿O cuál es tu expectativa de cuándo podría concretarse esto? Porque además el escenario de las reformas constitucionales ya no es el mismo. No es el mismo, ¿por qué? Porque ya ahora y en vísperas de procesos de las elecciones intermedias es imposible suponer que van a llegar al 7%. No, y es imposible que van a llegar también unidos las tres fuerzas que impulsaron esas reformas constitucionales. Va a haber, no va a ser el mismo nivel de consenso que puede haber en la aprobación de las leyes reglamentarias. Consecuentemente se van a tardar más. Si estas se llevaron más de los 100 días que prometió Peña Nieto. Entonces, estamos hablando de un año más legislativo. La economía no crece. ¿Qué visualizas tú que puede ocurrir? Es muy difícil, pero lo que yo te puedo decir es que es incertidumbre generalizada, mucha incertidumbre. El sector privado, como vimos, no quedó muy conforme, que digamos, con la reforma. Prácticamente la reforma también si no la vetaron políticamente, sí socialmente, ¿no? Yo veo mucha incertidumbre en los sectores y hablar de un crecimiento arriba del 3% sería muy aventurado. Ojalá se diera, por supuesto. ¿No? Claro. No estamos apostando tampoco a... No se trata de eso. Una derrota, al contrario. Lo que se quiere es mejorar la calidad de vida, estar en las economías emergentes en primer plano, ¿no? Porque se oye muy eufemísticamente muy bonito, economía emergente, ¿no? Eso es el tercer mundo antes, ¿no? Así lo decíamos antes, ¿sí? Tercer mundo, país subdesarrollado, ahora es economía emergente, está bien. Surge, ¿no? Sí. Entonces es difícil, pero mira, para llegar a ese estadio del 7%, como ocurre ahorita en Brasil o Chile, por el caso concreto de América, no se diga ya lo que es el occidente o lo que es el país avanzado, ¿no? El caso Corea, Indonesia, India, China, o los países avanzados que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Sí, claro. Alemania, en caso concreto, Canadá, Estados Unidos, que son las comunidades que están marcando las pautas internacionales. Hay que revertir las estadísticas y los datos que se viven. Mira, en materia de educación, la educación de las tareas pendientes, la reforma educativa aparentemente ya está ahí vigente, pero no las leyes secundarias. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo se ha reflejado este no crecimiento en el ámbito del desarrollo social y educativo? Regresamos con este tema. London Café, un lugar para disfrutar. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con 2 capas de papel periódico, luego una capa de hule espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor José Luis Jaques, periodista, sobre un tema que en verdad yo lo considero fundamental, es el esqueleto de todo país y es el de su desarrollo económico. ¿Por qué? Porque de esta actividad económica, de que crezca la economía o no, depende que haya trabajo, y de que haya trabajo depende que haya consumo, y de que haya consumo depende que haya producción, y de que haya producción depende de que haya nuevas inversiones. Es un ciclo, es una cadena que no puede, pero también de todo esto depende los niveles de bienestar del ciudadano. Y tú hacías la observación con datos de la CEPAL
que México fue en América Latina, en el año del 2012 al 2013, el único país que no solo no abatió los índices de pobreza, sino que los incrementó. Y esto tiene que ver con derivaciones sociales muy importantes. En México se pone en marcha algunas acciones para contrarrestar estos efectos, porque son efectos. 1, la Cruzada Nacional contra el Hambre. 2, la reforma educativa, apostándole a que por un lado combatir el problema del hambre, como así, carencia de alimentos de los mexicanos, ¿verdad? Así se define el hambre, y el problema estructural que tenemos arrastrando muchos años de una baja calidad educativa que no nos permite estar en términos ya de una economía globalizada en niveles de competencia adecuados para competir con esas economías que tú decías, por la hindú, la coreana, la china, que además, de acuerdo a los últimos resultados de PISA y de enlace, pues son los países que obtuvieron las mejores calificaciones en materia educativa. Fíjate cómo se va correlacionando todo. Claro. Así es, ¿no? Aquí tengo los resultados de PISA, como tú comentabas. PISA es el programa internacional para la evaluación de estudiantes. Sitúa a México en el puesto 53 de 65 naciones. O sea, se evaluaron 65 y ocupamos el lugar 53. Así está. Y así son tan fregados, iba a decir otra palabra, pero así tan fregados andamos. Dice, las calificaciones de los estudiantes mexicanos han mejorado desde el 2003 en matemáticas, ciencias y lectura. Pero el avance es increíblemente lento. A México le urge mejorar su desempeño educativo y acelerar el paso. Si no se supera el ritmo actual, el país le llevaría más de 25 años alcanzar los niveles promedio mundiales que marca la OECD en matemáticas y más de 65 años en lectura. 65 años. Tenemos que ir al ritmo acelerado, pero con un nivel de calidad. Pero si se lee promedio medio libro, ni un libro per cápita por año. Bueno, eso son las marcaciones de los organismos internacionales. Dice, México tiene el desempeño académico más bajo de los 34 países de la OECD, el más bajo. El 55% de los alumnos no alcanzaron el nivel básico de conocimiento y menos del 1% lograron el nivel más alto que, por ejemplo, tiene el 40% de los estudiantes de Shanghái en China. Fíjate el comparativo. Y va correlacionar una cosa con la otra. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué esos países sí pueden crecer? Sí pueden tener desarrollo económico, sí pueden abatir la pobreza. Y nosotros no. Una de las explicaciones es esta. Bien, en ese contexto, José Luis, el otro gran problema es el del hambre, porque yo insisto que tiene que ver mucho también con los bajos rendimientos escolares. Si la gente, los niños no comen, van desnutridos a las escuelas, hay bajos niveles de nutrición que el organismo demanda, pues es evidente que tampoco van a dar resultados. Se cambió el programa Oportunidades, se puso esta cruzada contra el hambre. ¿Tú has visto algún resultado específico en esto? No, claro que no. Vemos lo que pasó ahora que se cumplieron 20 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son las mismas demandas, y Chiapas está más pobre que antes, con un gobernador que gastó 12 millones de dólares en su primer año de gobierno en promoción de su figura. Pues fíjate nada más qué cosas estamos viendo. Las demandas urgentes y necesarias para cambiar este país que surgieron del Ejército Zapatista son iguales o peores. Es un ejemplo, ¿no? Sí, no, pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Está. Hicimos igual o peor que como estaba. En el caso de Chihuahua, pues sí, siendo matopilas. Y me estás haciendo recordar que eso es ejemplo, con ese ejemplo, que lo del Frente Zapatista de Liberación Nacional es coincidente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con México. Es uno de los países que tiene, junto con Alemania, no me acuerdo qué otro, creo, sí, junto con Alemania, el mayor número de tratados internacionales de comercio. Tiene 14 con 44 países. En nuestro caso, que se le apostó todo, con el TLC famoso, con Estados Unidos y con Canadá, también se nos dijo que esto iba a generar un crecimiento económico y amplia competitividad, y resulta que en 34 años, pues la tasa de crecimiento nomás no. ¿Qué se ha visto? A ver,
¿Cuál es tu análisis respecto a esto? ¿En qué se ha visto? Porque esto es muy importante, porque es un referente histórico real, no es ideológico, no es de una presunción o una percepción, es antecedente real, de lo que nos puede pasar, así como se apostó a la apertura comercial de México, a la economía global, ahora se está apostando a esa apertura en materia energética y en materia. No estaremos padeciendo el mismo síndrome del ensueño, de estar encandilados con que el mercado externo, el financiamiento externo, los inversionistas extranjeros nos van a sacar del hoyo. Pues eso es una panacea y un discurso, ¿no?, reiterativo, ¿no? Es parte de la retórica que hemos tenido durante muchos años. Preguntas que realmente su calidad de vida, sus condiciones económicas, de seguridad, de paz social, de estabilidad económica, intelectual, social, ¿cómo se ha reflejado el TLC? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Pues estamos hablando de 60 millones de pobres, no sé en qué se ha reflejado, ¿no? O si ha generado más inversión, pues ya hace apenas un par de meses, 3 meses, Estados Unidos mandaba los boletines a través de las embajadas para no viajar a México, pero es un país altamente peligroso. Que ese es otro tema que vamos a abordar Pues sí, ahorita en el siguiente segmento. Pero sí, para cerrar esto, fíjate. ¿O a quién benefició el TLC? Es que yo creo que aquí es donde tenemos el gran problema. Me llamó mucho la atención en una reunión que hubo con embajadores y cónsules por parte de la Presidencia de la República. Y hay un boletín de prensa que se llama Los 10 datos del México de hoy. Y dentro de esos 10 datos destacan uno, la presidencia, que México es la segunda economía en términos de Producto Interno Bruto más fuerte en América Latina y la cuarta a nivel mundial. Entonces uno se pregunta, si esto es así, quiere decir que el país no está en esta situación porque no tenga recursos, porque no produzca, es decir, porque hay países que están en la chilla, para decirlo así muy chihuahuensemente, pero porque no tienen recursos naturales, porque no tienen tecnología, sus niveles de educación son muy bajos. O sea, pero si México tiene ese potencial económico que presume la presidencia, entonces, ¿qué es lo que explica estos 60 millones de pobres entre pobreza extrema y que es casi el 50% de la población? Este lugar 35 me dijiste, de evaluación de 50 y tantos, que salgamos, aquí yo punto, hay otros factores que no son económicos, pero que inciden en esto, como es el de la corrupción. ¿En qué lugar andamos en corrupción? Mira, los resultados no son muy halagadores en materia de percepción de la corrupción. Los mexicanos no confían en las instituciones de su país, ni los mexicanos, ¿no? El informe de Transparencia Internacional, resultado hace unos días, sitúa a México en el puesto 106 de 177 naciones de todo el mundo. 106 de 177, más allá del 50. Sí. Los mismos lugares que ocupamos en el 2012. O sea, logramos ocupar, empatar el mismo lugar. 106 de 177 de todo el mundo, ¿eh? Es terrible eso. Son los resultados. Y el otro resultado que también se acaba de dar a conocer, José Luis, que me llamó mucho la atención, de las 32 entidades federativas, aquí ya a nivel en ejercicio local, de acuerdo al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pues solo pasaron 6 entidades. Chihuahua se coló en el 5º lugar, ¿verdad? De los que pasaron con un 6.2% de aprobación, en base a estándares que ellos tienen para medir los niveles de transparencia y de limpieza y de rendición de cuentas. Pero quiere decir entonces que esa sigue siendo un área oscura, opaca. Una asignatura pendiente. Asignatura pendiente, y que en buena medida explica otro factor que tocaremos de pasada en el inicio del siguiente segmento, que es el de cómo se triplicó de 1997 la cuenta subnacional, es decir, la deuda pública de los estados, de 105 y pico de millones de pesos que existía, ya andamos en esa cantidad 3 veces más. Y a pesar de que las transferencias federales a los estados se han incrementado, estos por cada
un punto porcentual de nuevo ingreso que reciben, se endeudan 3 puntos porcentuales. En ese nivel andamos. Vamos a una pausa y regresamos con esto para pasar al tema de la seguridad, que es otro factor, otro indicador clave para medir la salud de un país. Y me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseña muchísimas cosas, a respetar a mis rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te gusta. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En el segmento anterior yo hacía una reflexión de que más allá de los factores pues, de mercado, de la falta de desarrollo en nuestras capacidades competitivas, de la falta de oportunidades de inversión o lo que usted le quiera poner en el marco de la macroeconomía, hay un factor que no es económico pero incide mucho en lo económico, que es el de la corrupción, y el otro es el adecuado y transparente manejo de las finanzas públicas, porque estas han crecido. Oye, el presupuesto con el que va a iniciar este año el Ejecutivo Federal es el más alto en la historia de México. Es 4.5 billones de pesos, es el presupuesto más alto. Entonces, por recursos no va a quedar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le va a hacer con esto? Hay una preocupación en este terreno, José Luis, de muchas gentes, analistas, economistas, en cuanto a el porcentaje tan alto de déficit que se tiene programado, que es el 4.5% del Producto Interno Bruto, de la deuda que se autorizó para esto. Porque se dice, bueno, no vayamos a regresar a las famosas crisis del 94, del 97, del 94, sí, 95, ya el 2002, y ya no digamos las otras, ¿verdad? Pero, porque ahí fue un desequilibrio lo que provocó en buena medida eso. ¿Tú cómo lo ves en eso? Eso es de que hablas tú de los endeudamientos de los estados como parte de una crisis generalizada. Estás hablando cerca de casi 300,000 millones de pesos de los estados endeudados. No hay un estado que no esté endeudado, ¿eh? Así es. No hay un estado que no esté endeudado. La cuestión es que quién paga esa deuda, ¿no? Y cómo la pagan esa deuda, ¿no? Y la otra, en el caso del gobierno federal, que le está apostando a una reactivación de su presupuesto en base a una entrada a través de los nuevos impuestos, ¿no? Gasolinas. Y deuda, porque también la deuda fue muy, muy grande. Siempre ha sido algo retórico y reiterativo de la deuda de México, ¿no? No es nada nuevo, que somos los países más endeudados del mundo, ¿no? La pregunta es si siempre estaremos supeditados a ese endeudamiento y en qué manera el país está pagando, respondiendo a esa deuda externa. Y eso, pues, estamos supeditados y colgados de una política internacional. Pero la pregunta que yo, más que una respuesta, no una pregunta, ¿en qué manera yo como mexicano, como padre de familia, me ha beneficiado todo eso? ¿O me estoy beneficiando, no? Yo veo que no, en el bolsillo, como se dice, o en la calidad de vida, o en la paz social, no lo he visto todavía. Y vamos a este otro terreno que habla, porque quítale tú que uno esté fregado económicamente, pero lo que es intolerable como ciudadano es que no puedas ni siquiera estar seguro, que no vivas en un ambiente de paz, ¿verdad? Porque este es otro factor, se nos prometió de que se iban a abatir los índices delictivos. Se ha logrado en buena medida en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, ¿verdad?,
la percepción, también acaban de dar una encuesta, 68% de los mexicanos en poblaciones urbanas, ya no digo rurales, urbanas, no se siente seguro. Y esto no es de que la gente no entienda, no. ¿Por qué? Porque ha vivido en carne propia un delito, ha sido víctima de un delito, un familiar, una amistad, etcétera. Esto es lo que conforma esta percepción. Pero aparte tenemos datos muy duros, muy fuertes, reconocidos, de que, por ejemplo, el secuestro y la extorsión se han incrementado. Acaba de haber una reunión con gobernadores, del secretario de Gobernación, para diseñar una estrategia específica con eso. Acaban si bien la tasa de homicidios dolosos ha bajado, pues el semanario Z, por ejemplo, de Tijuana, que lleva un recuento puntual, lo pone en duda porque dice que se están escondiendo estadísticas. ¿Tú cómo ves este problema? ¿Ha bajado o no? De acuerdo a los últimos datos y que fueron dados a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que el año pasado los homicidios descendieron un 18% en el país, en comparación con el 2012. Con el 2012. Por informe de las propias Procuradurías de Justicia de cada uno de los estados. ¿Sí? El estado con más violencia pues sigue siendo Guerrero. Guerrero sí. Ha superado todo, ¿no? Y agrégale Michoacán, ya Chihuahua, de acuerdo a un estudio que hace el periódico El País, lo ubica en 6º lugar, aunque recientemente el gobierno del estado señaló que estamos en el 15º lugar, que eso está por... Pero al menos ya salimos de los 3 primeros lugares, y eso sí es un dato... Sin embargo, los delitos de secuestro y extorsión se incrementaron del 2003 a la fecha un 245%. Del 2003 a la fecha. ¿Y del 2012 al no traes el dato? Sí, aquí tengo los datos. Estamos hablando, voy a hablar nada más en porcentaje de incremento por año. Dice. En los últimos 10 años ha sido un 245% de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad. De acuerdo a esta información, a noviembre del 2013 se han registrado casos de cierre cerca de 1.800 secuestros en el país. Denunciados, reportados. Denunciados. Porque hay muchos delitos, la cifra negra, o sea, la que estamos no hablando que en el 2003 había 34 denunciados, a 1.800 en el punto de pues es enorme. Esto se disparó en el 2018. Fue en el inicio cuando tuvo la ¿Cómo? 2018. En 2008, perdón. Y la cifra más alta se registró en el 2012. Pero 2013 tiende a superarla. Sí, digo que ya lo están viendo como... a noviembre, quiere decir que podemos cerrar hasta casi con 2.000 casos de secuestro y extorsión en el país. Dice, de acuerdo a la cifra del INEGI, y una encuesta nacional de victimización y presión de seguridad pública en 2013 aplicada a 95,000 hogares, se estima creen que hubo 105,000 secuestros frente a los 1.317 denunciados ante el Ministerio Público. No, sí, porque más o menos es el porcentaje. 105,000. Sí, solo una pequeña parte, menos del 10% se denuncia de los delitos reales. Pero vamos a tomar en cuenta que las grandes bandas o las bandas de delincuenciales de alto impacto están muy relacionadas con el secuestro, el robo de carro, la extorsión. Disculpen la palabra, pero el concepto, son ya delitos integrales. Trata de blancas, el robo de vehículos, asalto, como que ya han globalizado el sistema delincuencial. Y un ejemplo claro de eso son Michoacán y Guerrero y Tamaulipas. ¿Y el qué? Y Tamaulipas. Ahorita Michoacán es un ejemplo claro, así creo que ya hasta Gobernación ya lo aceptó como tal, de estado fallido, porque ahí ya hay no solo un desbordamiento de las corporaciones policiales, de las instituciones públicas, presidencias municipales, el mismo gobierno del estado, sino incluso un desbordamiento del control territorial, porque uno está en manos de los caballeros templarios y otros 25 municipios en manos de las autodefensas. Entonces, y uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿El Estado? Entonces, ¿qué es lo que, fíjate a qué nivel de descomposición
se está llegando. En Guerrero está una situación similar, sobre todo en las partes de la costa caliente. Y parte de Jalisco. Y parte de Jalisco. Bueno, esta situación, mi pregunta es, ¿tú crees que la estrategia, hay realmente una nueva estrategia de combate al crimen organizado o esto nomás es un asunto de retórica? Yo creo que sí hay una estrategia, pero no conocida todavía por la sociedad como se dio con Felipe Calderón, que era abierta, era televisiva, era mediática, era a través del marketing. Y ahora a lo mejor es más simulada, más privada, menos conocida. Por ejemplo, el ejército salió a las calles, es parte de una estrategia. Bueno, en algunas partes, porque en otras acaban de enviar contingentes a Lázaro Cárdenas, precisamente al puerto. Pero ahí pidan cuotas hasta por vender dulces, ¿no? Sí. Pero la mayor parte del país se retiró el ejército. En Chihuahua lo vimos, ¿no? Sí. Llegó a haber hasta 12,000 elementos patrullando el estado, ¿no? Es parte. La otra estrategia es no magnificar los hechos violentos en los medios de comunicación, como que se ha logrado un acuerdo no escrito. Y eso ha permitido una percepción positiva en la sociedad, no alterar y no asustar a la sociedad. Vemos aquí en Chihuahua y en algunas partes de Juárez ha regresado a la sociedad a los antros de vicio y a algunas actividades de concurrencia masiva, ¿no? Otra es no publicitar la detención de grandes capos. Y que sí se han logrado algunos, pero no así magnificarlos, no sé, los tipo telenovela o tipo cine, como lo hacía Genaro García Luna. Yo siento que es parte de eso, ¿no? Como que se ha sentido no señalar como una de las grandes estrategias de este gobierno y sí enfocarlo a las acciones como las reformas estructurales, otro tipo de acciones, el ataque a la pobreza y dejar en un plano, así es, desde el punto de vista mediático, la seguridad, como que dejarla descansar un poco sin descuidarla. A mí se me hace como que es parte de eso, ¿no? Pero los delitos de alto impacto, como el caso del secuestro y la extorsión, no los puedes mediatizar, no los puedes quitar porque es el dolor de los dolores más grandes que hay. Y que son realidades, más allá de estrategias mediáticas, que yo en buena medida comparto, porque yo creo que... Este joven que anda recorriendo... Sí, Estados Unidos en bicicleta. Que le cortaron las piernas. Es un empresario chihuahuense. De Juárez. Es de Juárez, que le cortaron las piernas en el 2009 porque se negó a pagar cuota. Le exigían $10,000 mensuales por un negocio que él tenía de establecimientos de diversión. ¿Qué duele más? ¿Ver la manera en que hace una persona o ver la manera en que se cercenan las piernas o que dejan ciego o que dejan sus miembros a una persona? ¿Qué es lo que duele más? Entonces, eso a mí se me hace parte de la estrategia de tratar de minimizar y no escandalizar en los medios una acción que está por abajo. Es parte de una estrategia. Veremos los resultados. Por lo pronto el índice de homicidio bajó aparentemente un 18%. Lo real es que, y con esto cerramos tú sabes muy bien sobre, porque sabes mucho sobre eso, sí, claro. Tú tienes un ensayo muy interesante en Acerto, en la revista, sobre esto. Es que yo le he dado seguimiento estadístico, un análisis cuantitativo y cualitativo a estos datos, porque para mí el tema de la seguridad es una de las responsabilidades fundamentales del Estado mexicano, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar no solo los bienes de las personas, sino también su integridad física y a garantizar también el libre ejercicio de sus derechos, porque es absurdo que lo estaba viendo yo ahí en Michoacán. La gente no se puede trasladar de un municipio a otro porque las carreteras están tomadas por bandas criminales. Vamos a una pausa y regresamos al segmento de conclusiones donde te pregunto de antemano. Aquí es hacer el ejercicio de, ¿qué escenario nos depara desde el punto de vista de estas reformas y qué va a pasar en lo político? Con el Vivebus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por habernos acompañado. Llegamos al segmento de conclusiones, de reflexiones finales. Y para mí es muy importante ver que han creado muchas expectativas, José Luis.
se han inducido por el gobierno, incluso hay una campaña publicitaria muy grande, de que con las reformas estructurales, pues la de energética, la hacendaria, la educativa, la laboral, la de telecomunicaciones, y ya están anunciando próximamente que se va a hacer un gran tema también, otra reforma en el sector agropecuario. Bueno, vamos a ver, todavía no ni les boza, que con estas reformas México va a mejorar su condición, los mexicanos su condición de vida, vamos a ser más competitivos y vamos a tener mayor crecimiento. Esa es la promesa. Incluso se nos ponen metas establecidas muy claras. Hace unos días el secretario de Hacienda dijo, el 2015 ya no va a haber más gasolinazos. La propaganda dice, el costo de la gasolina va a ser menor, el del gas también, de la luz. ¿Y por qué? Porque se va a abaratar con la explotación que va a haber, las grandes inversiones, la gran oferta que va a haber, por una cuestión de equilibrio de mercado, se van a abaratar los precios de estos productos. ¿Estas expectativas tienen asideros reales o son buenos propósitos? Yo leí un artículo en el periódico El País, y coincidentemente también con un análisis que hace Andrés Oppenheimer en el Universal y en Miami Herald. Y se llama que ahorita es muy adelantado hablar que las reformas estructurales van a sacar a este país de la crisis. Son reformas de papel, son acuerdos. No podemos hablar que estamos en los acuerdos de la luna. Es un sueño, pero un sueño todavía no realizado, ¿no? Hacer los sueños, hacerlos posibles, ¿no? Pero todavía no podemos hablar de una realización tácita cuando el crecimiento llegó a 1.3% el año pasado y esperar que en un año crezca el 7%. Yo creo que sería una... Pero las reformas estructurales van a agarrar la elección intermedia de Enrique Peña Nieto y son evaluadoras de tu comportamiento y tu administración. Van a agarrar más que un crecimiento rápido o sostenido o inmediato, yo le veo más de cerca las elecciones. O sea, que esto es un punto clave, porque además se da en 3 escenarios, si me permites, a ver si coincides conmigo. 1, se acabó la luna de miel. El primer año de gobierno, que fue lo que evidentemente Peña Nieto aprovechó al máximo, por eso apuró las reformas constitucionales. Hubo excelentes negociaciones. No hay que dudarlo, Y yo creo que, y esto hay que reconocerlo, ¿verdad? Hubo apertura en términos de habilidad reconocer política, el pluralismo político, negociación política, que esto es parte de la democracia, me parece que esto es bueno. Hasta ahí no hay discusión alguna. Demostró que tiene capacidad política para llegar a estos consensos. Pero el desarrollo de un país no depende de eso, ¿verdad? El desarrollo de un país está en su eficacia, está en que el gobierno sea eficaz, no en que sea hábil políticamente. Y es donde yo digo, esta habilidad demostrada. Primero, Peña Nieto, no olvidemos, llega a la presidencia con el 54% de aceptación. El único que llegó más bajo de él, de lo que llegó en la historia de este país, fue Felipe Calderón con el 47%, aunque ya en el 2007 tenía el 68% de aprobación. Peña Nieto va a la inversa. Empezó con el 54% y ahorita ya va en un nivel de aprobación mucho más bajo, reprobatorio, tanto en la población en general como en líderes de opinión. Este es un dato que no hay que perder de vista. Segundo, es evidente que el Pacto por México no lo va a poder sostener, al menos en cómo fue concebido, ¿verdad? Como una plataforma de acuerdos, de consensos para impulsar la reforma, porque vienen las leyes reglamentarias. Y todo esto, tercero, con lo que tú dices, coincide con la elección intermedia del 2015, que evidentemente pues va a volver a polarizar, va a volver a ubicar la fuerza política. En esta perspectiva, va contra reloj, ¿no? Sí, y va contra reloj, y aparte hay que tomar en cuenta que, si hacemos un poquito una retrospectiva, Felipe Calderón, Vicente Fox, prácticamente los reprobó la sociedad y las elecciones se manifestaron, perdieron los congresos.
En las elecciones intermedias de ambos. De ambos. Tanto Fox como Felipe Calderón perdieron. Y fue siempre el argumento que no salían las reformas estructurales porque no tenían el apoyo de las cámaras. Bueno, pues también no tuvieron la capacidad también de hacer estos acuerdos. Y estos acuerdos que salieron, ¿verdad? Que yo escuchaba a un político, dice, esta negociación, Peña Nieto le está apostando a una reactivación económica, a una consolidación de las finanzas, cediendo democracia. No sé si democracia es la ley electoral. Para mí se me hace que se dio gran parte del sistema político mexicano encabezado por el PRI, la reforma política para el PAN y el PRD, aspectos políticos que habrán en las leyes secundarias, en las leyes reglamentarias, de sustentarse en cada uno de los estados, que después vendrán las leyes locales, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Que eso es lo interesante, nos hablamos, están las reformas de papel, que a lo mejor puede ser una sola cuartilla, a lo mejor, pero cuando vienen las secundarias, los reglamentos, ahí está la clave. Por ejemplo, las telecomunicaciones, me brinqué lo electoral, de lo político. El duopolio está con tremendos ojos ver qué impacto tendrán las leyes secundarias, porque ahí recibe gran parte del poder. Que ya rebasó el plazo constitucional, que ahí sí se le había fijado, en ese caso, en esa reforma. Y las reformas energéticas serán lo mismo. Ahí está la clave, por eso dice, en los detalles está el diablo, ¿no? Entonces, en lo político, en lo económico, en lo social, habrá de redimirse el sistema político de Peña Nieto o bien reprobarlo, y así está la situación. Ve un nuevo partido emerger un nuevo partido como Morena, distinto a las posiciones del PRD y del propio PAN. Que también van a configurar un nuevo escenario político, un nuevo mapa político, al menos en términos de correlación de fuerzas en el ámbito de la izquierda. Cambios de algunos gobiernos estatales, inclusive ya la avanzada para lo que será el cambio de gobierno con Chihuahua, en 2015, habrá prácticamente candidato a la gobernatura, y los diputados federales, en cierta manera, serán pues, no sé, las avanzadas de lo que los proyectos políticos del gobierno están. Es muy interesante, 2015 va a haber una convulsión política, social, económica, muy interesante, porque también tendrá que reflejarse el impacto de estas reformas en el 2015. Sí, porque no puede dársele más plazo para que empiecen a demostrar resultados. Pero era el momento de hacerlas, tangibles. No, yo estoy de acuerdo. Ahora, por ejemplo, la reforma energética fue también ya, la educativa y la energética, ¿no? No sé, que a lo mejor fue una, no sé si llamará de petate, pero a fin de cuentas un mensaje del gobierno, el minimizar el poderío del líder petrolero y encarcelar a Elbester Gordillo, ¿no? A Romero Champs, quitarle las posiciones dentro del Consejo de Administración de Pemex, y en el caso de Elbester Gordillo, quitar el liderazgo del sistema educativo, que son mensajes sociales, políticos, que en cierta manera pues lograron aligerar cierto trabajo en el manejo de la reforma, ¿no? Que también manda mensajes a la sociedad, ¿no? El encarcelamiento de Andrés Garnier, que está hospitalizado, pues también dice que pretende la mano dura en cuanto al ataque a la corrupción, que son las asignaturas pendientes en México, ¿no? Exactamente, y esas son asignaturas pendientes, tú lo dices muy bien: el crecimiento económico, restablecer la paz, la tranquilidad de los mexicanos, combatir la corrupción, elevar el nivel educativo, el ataque a la pobreza, y el ataque a la pobreza, y generar un escenario, pues de verdad, ya nos merecemos, porque tenemos 30 y tantos años de crisis, somos la generación de la crisis, ¿verdad? Y este país necesita cambiar, transformarse. Esperemos que estos ejercicios que hemos estado haciendo puedan traducirse en resultados positivos. Yo te agradezco mucho esta conversación, José Luis, tus puntos de vista, a usted su atención. De verdad que a nombre propio y de todo el equipo de A Fondo, le deseo lo mejor para usted, para su familia, tanto en el ámbito de la salud, de la economía y sobre todo de la felicidad. Recuerda que la felicidad es estar en paz con uno mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Gracias, lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.